techo del aula de una escuela en la ciudad de Pedro Juan Caballero se desplomó a una semana de su inauguración. En realidad esta aula formaba parte de un nuevo pabellón recientemente construido que tenía que inaugurarse precisamente el 23 de febrero. De acuerdo a los primeros datos manejados, esta mañana los obreros se encontraban ultimando los detalles en el trabajo de techado de una de las nuevas aulas de la Escuela Mariscal López de Pedro Juan Caballero, cuando en un momento dado la estructura se vino abajo. Corte. Antonio Villalta. Los trabajos fueron encargados por la Gobernación de Amambay a la empresa Grupo Noveno S.A. Voceros de la misma aseguran que se cumplió con todas las especificaciones técnicas establecidas y no dieron mayores detalles acerca de los posibles motivos del derrumbe. En este caso nosotros nos adecuamos a lo que establece las especificaciones técnicas. ¿Pero por qué cayó entonces, ingeniero? Y bueno, y eso hay que determinar. Ahora hay que hacer la pericia. ¿Había muchos albañiles trabajando por el techo? No, solamente había una persona arriba y ya abajo seguramente había 2 personas según el encargado de la obra. Yo no puedo decir en este momento, ¿verdad?, de a qué se debe. Lo que es importante es que acá hay muchos profesionales que puedan determinar la causa y en base a eso vamos a obrar, ¿verdad? El hecho generó la indignación de los pobladores, ya que la próxima semana los estudiantes debían utilizar el aula y temen que otras mejoras en esta y otras instituciones de la zona no cuenten con las condiciones de seguridad para iniciar el año lectivo. Y pues justo cuando inaugura. Nosotros los dos si no somos familiares, no escuela. interesa ya su reclama, soquete a yo inocente ajeno. Desde el Ministerio de Educación anunciaron que se realizarán las verificaciones correspondientes antes de habilitar otras mejoras que estuvieron a cargo de la Gobernación y la empresa Grupo Noveno. Y en el caso de encontrar irregularidades, se verán sitios alternativos o el envío de aulas móviles para el inicio de clases.